Fyodor Mikhailovich nació el 11 de noviembre de 1821, en una situación económica más que estable. Su padre, el encargado de su educación, aparte de ser una persona déspota, poco cariñosa y adicta al alcohol, tenía una contraparte dentro de su familia, que sería la parte materna. Parte materna que, bajo las mismas palabras de Fyodor, era un templo de cariño para él y para sus 6 hermanos. La temprana muerte de su madre por temas de tuberculosis marcó un antes y un después en la vida de Fyodor, ya que él tuvo que verse obligado a mudarse a San Petersburgo por temas de su educación, ya que terminó estudiando en una universidad de ingenieros, para que un par de años después la muerte de su padre gatillara problemas psicológicos dentro de él, problemas psicológicos que se ven netamente referenciados dentro de sus libros y más específicamente dentro de sus característicos e inolvidables personajes. Algunas obras similares a Crimen y Castigo podría ser La Sangre Fría de Truman Capote, donde en ambas situaciones lo que iba a ser la salvación del protagonista finalmente termina convirtiéndose en como un enemigo, se vuelve contra ellos. Y obviamente también, asimismo, la sociedad, la ley se vuelve contra ellos, obviamente, al cometer crímenes. Pero a su vez también termina volviéndose contra ellos sí mismos. Es decir, ellos mismos terminan odiándose por el hecho de haber cometido un crimen. Porque en estos libros además también se puede notar mucho lo que es la psicología del criminal. Por otro lado tenemos al Señor de las Moscas, donde los personajes, como nuestro tema principal, también se ven influenciados por el contexto en el que entra en el juego su mente. Por ejemplo, en El Señor de las Moscas, los protagonistas se ven influenciados por la carencia, tenían hambre, hambruna, entonces se ven obligados a recurrir al canibalismo. Y en nuestro tema principal, que es Crimen y Castigo, también a causa de una carencia, también se ven obligados a recurrir a lo que es el crimen, el asesinato. Crimen y Castigo nos cuenta la historia de Raskolnikov, un pobre joven de origen ruso, el cual vive arrendando en el último piso de una vieja casera llamada Aliona Ivanova, quien es descrita por nuestro protagonista como una vieja usurera. Sin el dinero con el cual pagar sus estudios y pagar los meses de renta, nuestro protagonista comienza a desarrollar un gran sentimiento de angustia, que posteriormente lo llevaría a visitar a su vieja casera para aplazar el tiempo de sus deudas. Y en ese momento se daría cuenta del lugar donde Aliona guarda su dinero. Y en ese momento comenzaría a aflorar dentro de él una idea que consiste en un plan en el cual él roba ese dinero y asesina a su casera sin que nadie se dé cuenta y así cometer el crimen perfecto. Una vez decidido a realizar dicho plan, nuestro protagonista comienza a organizar su vida de tal forma de que puedan ocurrir los hechos necesarios para la realización. Y una vez cometido el plan, su mente comienza a jugarle una mala pasada, de tal forma que comienza a castigarlo con sentimientos tal como lo son el miedo a ser descubierto y la impotencia a no ser descubierto, lo que terminaría por enloquecerlo y hacer que su entorno lo viera como un lunático. Una vez dentro de prisión, nuestro protagonista desarrolla de nuevo como una forma de redimirse, con tal de que su conciencia vuelva a castigarlo con estos sentimientos y hasta que finalmente logra entregarse al amor y a la resurrección de su humanidad. El escuchar el título de la novela es como algo fome, porque Crimen y Castigo, lo primero que uno se imagina básicamente es ya crimen, policías, asesinato, persecución, pena de cárcel o cosas similares. No algo muy sobresaliente a lo que en realidad posee el libro. La verdad es que ya, al principio no era muy motivante, pero al final, o sea, con el paso de la lectura, como que te iba atrapando de a poco. Porque al final tú te terminas dando cuenta que lo que está en cuestión, más que el crimen, es la psicología del criminal. Entonces eso es una faceta distinta a lo que uno suele ver normalmente en un libro de crímenes. Esta obra también nos entrega muchos tipos de valores, como los valores que son los más comunes, el camino a seguir, el obvio camino a seguir, como podría ser la honestidad, la culpa o la reminiscencia, que se puede ver
totalmente explícitas dentro del libro al momento de que nuestro personaje principal haya sido entregado hacia la policía, siendo este el culpable del asesinato de su casera. Pero también podemos encontrar los antivalores, como el camino a no seguir o las malas enseñanzas, que podría ser la rabia o la muerte misma, la cual se ve ejemplificada directamente en el momento de que él asesinó a su casera. A diferencia de otros textos con la misma temática de crimen y todo esto, el foco del texto en sí es más que nada el sentimiento de culpa, la justificación o no de los actos criminales de la propia conciencia, y además el saber ser realizador de un crimen terrible. Además, las condiciones en que fue escrita esta novela nos permite comprender que para ser un buen escritor no es necesario poseer mayores cosas, sino que más que nada lo más importante es tener una buena historia, una buena trama y saber envolver al lector. Crimen y Castigo es una excelente novela de largo aliento, en varios sentidos, debido a su extensa acción, los variados temas secundarios que aportan una visión más completa de lo que es San Petersburgo en ese momento. Al lector se nos da la instancia de valorar la psicología de cada uno de los personajes principales. El narrador nos entrega una solaz discusión político-social-criminal que se trae entre manos. También la profundidad y el alcance de los temas tratados en el libro te aportan esta característica de largo aliento. Nuestro protagonista no es un criminal, sino que un ladrón sin nada más, no es un asesino. Y el libro se encarga de darnos una justificación moral y social sobre dicho acontecimiento, una justificación que quizás no nos valga del todo. La novela teoriza sobre el crimen, sobre el poder, sobre el dinero y sus múltiples facetas.